11 de la mañana con 27 minutos en todo el país. Estamos en vivo, como siempre, a través de Canal 11 de Punta del Este y también allá en Montevideo con el Canal 21 de Montecable. El saludo a quienes nos siguen desde la capital de nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, uno presencial, uno virtual, la señora Patricia Cook, que nos acompaña aquí en el estudio. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por estar acá, me encanta. Un gusto, como siempre, que nos visites. Y tenemos vía Zoom a Andrés Gutiérrez, expresidente de la Red de Agroecología, es productor orgánico en el norte del país, en el sur y ahora también aquí en el este. Ya vamos a hablar en detalle de esto. Gutiérrez, bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias, justo para poder acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a plantear son semillas y agroquímicos permitidos en Uruguay. Yo no sé si Patricia quiere hacer alguna introducción. Vamos directamente a preguntarle a Andrés Gutiérrez. Te doy un poco la derecha, Patricia. Bueno, primero, hola, ¿qué tal? Me encanta verte y muchísimas gracias por estar. Me gusta, en realidad me gusta hablar de la parte positiva primero, pero parece que acá ya nos zambullimos en un tema difícil. Pero hablando contigo vamos a hablar de todo lo positivo, porque sos de las personas para mí más importantes, hay muchos ya en el país haciendo las cosas, haciendo nuestra comida, en tu caso frutas y verduras, hortalizas, sin productos que nos hacen mal. Así que yo también te quiero escuchar y el público también. Andrés, a ver, ¿por dónde Bueno, podemos empezar? Hablar de semillas, agroquímicos. sí. Me gusta más el tema de la semilla. A mí Los también. agroquímicos, los agroquímicos son un tema complejo, el otro día estuvieron con Claudio, ahí estuvo muy bueno lo que estuvo planteando, sobre todo también con el tema de los paquetes tecnológicos que vienen vinculados a los organismos genéticamente modificados, productos transgénicos. Pero bueno, capaz que conversar un poco sobre el tema semillas es importante, sobre todo como para poder zambullirnos un poco en cuál es la realidad que vivimos los productores y lo que tenemos que trabajar muchas veces para poder tener esa soberanía de la semilla, que si no quedamos extensamente dependientes a lo que son las empresas semilleras, que hoy son quienes controlan todo el negocio de la semilla. Entonces, un poco nuestra lógica de producción también se basa en eso, de, de poder tener un sistema que sea sostenible e independiente, que genere diversidad. Y esa diversidad que a su vez nosotros buscamos mucho para compartir con los consumidores, por los colores, los aromas distintos, eh, poder revalorizar otros atributos de la calidad más allá de lo cosmético, que muchas veces la estructura cosmética de un producto es lo que se pone de sobrevalor en los canales tradicionales de comercialización. Y bueno, en esa búsqueda nuestra de poder llegar con una diversidad de productos, capaz que el caso más potente de las cosas que trabajamos son tomates, que lo hacemos con todo el cultivo, que tratamos de irnos a todas las variables posibles en cada una de las opciones. Como lechugas, trabajar con 6, 7, 8 variedades distintas, brócolis, coliflores también morados. Buscar como la diversidad en la producción, que es también lo que nos llena, no solo la panza, sino también el corazón, porque no solo nos alimentamos no solo la parte nutricional entendemos que es lo importante, si bien estos productos nutricionalmente son excelentes, porque están, primero que concentran mucho más de lo que son las vitaminas, los minerales, de proteínas, concentran más proteínas, pero además podernos llenar de otros lugares, de compartir una mesa, alimentarnos con cosas que tienen sabor, que tienen aromas, que tienen colores distintos. Entonces eso es un poco lo que nos lleva a la búsqueda de esto de poder rescatar semillas, trabajar con distintas variedades en cada uno de los productos. Entonces esa es un poco la mezcla de lo que intentamos hacer en esto de producir diversidad para tener un sistema que también sea sostenible de los cultivos, nos asociamos cultivos, creamos distintos tipos de familias de vegetales,
Entonces, toda esta diversidad nosotros sentimos que nos hace bien en lo productivo también. Y ahí es cuando vamos un poco al tema de la semilla, porque el mercado más tradicional de tomate, por ejemplo, se ha volcado hacia los tomates redondos, clásicos tipos americanos de la vida, quizás los productos que más se mide, como comentaba hace un rato, es más lo cosmético, y también la vida útil, son productos que muchas veces luego cosechados aguantan según la época del año y según la temperatura de conservación, pero pueden aguantar hasta varias semanas. Y ahí se han ido dejando de lado como muchas variedades de tomates, que nosotros decimos tomates antiguos, tomates reliquias, tomates ancestrales. Y en ese mundo nos hemos metido y hemos encontrado que hay infinidad, son más de 1000 variedades de tomates que hay, de los cuales estamos trabajando alrededor de 180. Y bueno, y en eso nos tenemos que hacernos, porque no hay un mercado de comercialización de ese tipo de semillas, por lo menos en Uruguay. Y le hemos encontrado la vuelta con eso a poder sostenerla de manera permanente, son autopolinizables, entonces nosotros vamos probando las semillas todos los años con nuestro cultivo. Y bueno, eso es un poco del por qué lo hacemos. Capaz que si me quieren guiar un poquito más con alguna duda que les pueda surgir, me pueden ir cortando. Aquí se plantearía una dicotomía, ¿no?, entre orgánico versus transgénico. El orgánico, todos sabemos que esas propiedades de naturaleza, de color, de sabor, de aspecto. El transgénico es lo genéticamente modificado, que puede tener perjuicios para la salud, pero también se alegan una cantidad de beneficios para la generación de alimentos transgénicos, en virtud de que se puede obtener una mayor producción del suelo, se puede tener un mayor valor nutricional del alimento, y estamos frente a una encrucijada que es real, ¿no? 8.500 millones de habitantes en el mundo y población en aumento, las tierras fértiles que cada vez son menos por la destrucción del hombre, por los desastres naturales, y tenemos una problemática de tener que generar prácticamente un 40 o un 50% más de alimentos de los que se producen hoy para abastecer la alimentación mundial. Una de las posibles soluciones es buscar lo transgénico, que genera una mayor productividad, o sea que estamos frente a una situación que decimos, bueno, hay que tomar decisiones. Lo orgánico será muy natural y muy lírico, pero no nos da solución a una problemática real que tenemos hoy y que cada día va a ir empeorando. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, mi opinión es es difícil a veces ir contra esa lógica que se plantea. Básicamente en la historia de los alimentos, desde que el hombre deja de ser recolector y se vuelve un bicho más estático, ahí deja de ser nómada y se vuelve a vivir en comunidades y empieza a domesticar las plantas. No es casualidad que las 3 plantas que más han prosperado en esta domesticación son el trigo, el maíz y la papa. Son las fuentes de almidón, o sea, la primera fuente energética de la cual nos proveemos. Nosotros entendemos, es una discusión que puede llevar días. Sí, claro. La sostenibilidad de este modelo de producción industrial, la revolución verde, la producción en escala de almidones, muchas veces sin importar cuál es su origen, cómo se han modificado las semillas del trigo, de los maíces, en pos de un aumento del sistema de producción, también ha expulsado un montón tiene como un montón de aristas, ha expulsado un montón de gente del campo, un montón de productores familiares, que hoy también están quizás ocupando los cinturones de las ciudades, en asentamientos, buscando acercarse a otras fuentes de trabajo, porque el propio modelo lo expulsó. Entonces, la realidad es saber si esto alimenta al mundo o si mejora la alimentación del mundo. Yo no sé si está por ahí, realmente no la encuentro. Sí, nosotros lo que intentamos hacer es generar alternativas a nivel productivo para que los productores familiares podamos seguir sosteniendo sistemas de producción, para que los consumidores de cercanía tengan diversidad de productos disponibles, y realmente se puede invitar gente a la chacra, que nos vengan a conocer, y podemos evaluar los rendimientos de diversidad y la cantidad de alimentos que puede salir por una chacra, en una hectárea de una chacra manejada de manera agroecológica. Y podemos hacer la misma investigación con este modelo más de producción a gran escala. Entonces, si la respuesta para terminar el hambre en el mundo es este modelo de producción,
creo que la respuesta se está dando sola. O sea, sigue sobrando mercadería y se sigue tirando alimentos en una gran parte del mundo y sigue habiendo gente con hambre en otra. Entonces, Ahora, ¿este modelo está llevando a solucionar eso? No lo tengo claro. O sea, no hay bases que me lo puedan demostrar. Nosotros lo que intentamos hacer es generar sistemas alternativos y que realmente nos pone muy contentos, porque como esto que vos planteabas en un principio, yo creo que originalmente los sistemas de producción orgánica tenían esta lógica de ser líricos, de ser con ese concepto más hippie, la huertita en el fondo de mi casa. Y hasta ese momento no pasó demasiado. Cuando realmente se empezaron a crear alternativas, sistemas de producción que demuestran la viabilidad, el propio sistema intenta captarlos. Entonces, cuando el sistema más producción a escala, revolución verde, todo lo que hemos conversado, lo que venimos conversando con las modificaciones de semillas, con los paquetes tecnológicos, empiezan a caminar en la dirección de esto es sustentable, esto es verde. Ahora parece que en el mundo es todo verde y es todo sustentable. Entonces yo creo que realmente está empezando a ser una alternativa. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, demostrar y trabajar en eso. Por un lado, Andrés, disculpa la interrupción, hablamos de modelos de producción, ¿no? ¿Cuál es el más acertado, cuál es el mejor? Yo quiero aclarar, en lo personal soy absolutamente pro orgánico, pero evidentemente hay debates en modelos de producción, pero ¿cómo talla la distribución de la alimentación? Porque de repente tenemos países o regiones que son altísimas productoras de alimentos y sin embargo son países donde hay hambre, o sin embargo países que producen más alimentación para alimentar a más gente de las que viven en ese país, que se supone que podrían ayudar a otros que no tienen producción de alimentos, y sin embargo tenemos una hambruna en el mundo infernal. Entonces, ¿no hay un tema también de distribución de las riquezas y de la alimentación, de las posibilidades, del acceso a la alimentación? Totalmente. Me comparto plenamente lo que vos estás diciendo, y nosotros lo que creemos con esto es que son sistemas de producción de escala humana. Los sistemas estos que trabajamos nosotros, intentamos definir o generar alternativas de producción, son escala humana, un término que intentamos reflejar nosotros. Entonces, sí es real que en esta dicotomía de los modelos de producción, muchos años yo estuve peleando y discutiendo y yendo a marcha, buscando alternativas a los modelos de producción. Después nos dimos cuenta que en realidad muchas veces lo que sucede es que terminamos enfrentándonos, productores familiares, que el único objetivo que tenemos es que nuestras familias se sigan sosteniendo en el campo, que nuestros hijos puedan seguir vinculados a los sistemas de producción, que sigan existiendo los mercados de cercanía, y eso es lo que empezó a desaparecer. Entonces lo que intentamos hacer es simplemente generar alternativas y que entre los productores encontremos cuál es el sistema que más se adecua o más viable a nuestra familia. Creo que en nuestro caso ya se terminó la discusión productor orgánico bueno, productor convencional es malo. No. Todos intentan vivir de la producción, sostener a su familia en el campo, hacer llegar la mejor calidad de alimentos posibles a la familia, y lo que sí nos pasó por arriba es la ola del paquete tecnológico. Entonces, si no se generan alternativas que también sean sustentables a un sistema de producción familiar para que puedan adoptar los otros productores, se va a seguir haciendo siempre lo mismo. Entonces nosotros no vamos en el camino que se tiene que dejar de hacerlo siempre. Lo que intentamos hacer es demostrar que hay un camino que también es viable y que cada cual evaluará si lo siente que es mejor o aplicable a su sistema de producción o no, pero no salimos de la dicotomía del productor bueno y el productor malo. Creo que son alimentos, el mundo tiene hambre y hay que buscarle la vuelta de cómo los distribuimos de mejor manera. Andrés, la verdad que es interesantísimo conversar contigo. Me quedan varias preguntas, pero quiero resumirte dos preguntas en una. Por un lado, el tema de los controles a la hora de lo que significa la producción de semillas, que es lo que estamos abordando básicamente, y de la distribución. ¿Hay controles? ¿Quiénes deberían encargarse de los controles? Y por otro lado, te quería preguntar si la información que hay disponible, que uno, bueno, hoy nos vemos imbuidos en una infodemia, ¿no? Porque uno basta con poner una palabra en Google y aparecen en el buscador 7 millones de opciones, y uno tiene que estar hurgando y ser riguroso para
clasificar esa información. La información que hay disponible es veraz, es creíble, y lo otro era el tema de los controles. En cuanto a la información, si es creíble, es dificilísimo buscar, porque como todo, uno ahora pone en Google y es tal la atomización de que los sesgos empiezan a aparecer hacia un lugar o hacia el otro. O sea, creo que alguien puede buscar si una semilla transgénica es buena y pueden aparecer 100.000 publicaciones que digan que sí, 100.000 que digan que no. Ahí está la base de cada uno, lo que pueda llegar a construir cada uno Es difícil. para ser su propio formador de opinión. En cuanto a los controles, muchas veces lo más conflictivo de todo esto no son los controles, que sin duda las empresas que producen las semillas genéticamente modificadas además tienen mucho poder, pero independientemente de los controles es el poder que hay en la semilla. O sea, el poder que tienen las empresas semilleras. Por ejemplo, no voy a hablar de los granos, trigo, soja, que ya es una realidad que está más trillada y se conoce más, ¿no? Pero después, en la mayoría de las hortalizas, por ejemplo, las empresas semilleras lo que hacen es generar un híbrido. Y un híbrido técnicamente es un producto que no es homogéneo, es mezclar dos plantas como sucede con cualquier especie que se cruza por reproducción sexual. Lo que sucede es que agarran una planta madre que tiene determinadas características, una planta padre que tiene determinadas características, las hacen cruzar y obtienen esa descendencia. El problema es que esa descendencia solamente produce ese producto, genera imaginémonos una berenjena, ¿no? Genera esa berenjena con esas características, uniformidad de producción, de resistencia, no sé qué, solamente en la primera generación. Si uno, por ejemplo, compra una berenjena de esas y le saca una semilla, volver a plantar, no va a ser igual a la planta madre, porque no es una variedad, es una mezcla de variedades. Fueron una madre y un padre que se cruzaron sexualmente para obtener una semilla. Tiene características de la madre y características del padre. Ese es el hijo, la semilla hijo que te vende la semillería. Y ahí es donde está el poder. Porque en realidad a nivel de productores eso es imposible de hacer. Lo que hay que hacer a nivel de productores es trabajar con variedades, que no sean cruzamientos. Muchas veces esos cruzamientos tienen ventajas competitivas respecto a las variedades. Justamente lo que hace cuando cruzan dos variedades es generar eso, algunas resistencias a la sequía, a enfermedades y demás. Entonces la semillería lo que tiene es ese poder de esa semilla. Uno, el año siguiente tiene que volverle a comprar semillas, en caso de use los híbridos, porque si no lo que plantan no se va a parecer, se va a parecer cada vez menos a lo que plantó original. Eso no sucede con las variedades. Entonces todo el trabajo de búsqueda de variedades es lo que venimos intentando hacer y sostener para reproducirlas y manejarlas con la mayor parte de nuestro sistema de producción a través de variedades que podamos ir nosotros mismos reproduciendo en la semilla. Andrés, se nos termina el tiempo, la verdad. Lo dijiste hace un rato, da para mucho esto porque podríamos debatir, podríamos analizar, podríamos simplemente disfrutar de esta suerte de masterclass, ¿no? Escuchándote a ti como productor, que vas a estar en la Ruta 104, en la zona Manantiales. ¿Ya te instalaste o te vas a instalar? No, nosotros ya estamos instalados acá, nosotros finalmente somos de Canelones, la chacra madre de producción orgánica está allá, y bueno, con el pasar de los años, y trabajar mucho sobre todo con restaurantes del este y algunas familias también, decidimos instalar un sistema de producción acá en el este, estamos instalados en la Ruta 104, casi frente al Museo de Chugarri. Y bueno, acá lo que hacemos es eso, es un sistema de producción sobre todo hortícola, muy diverso, en el que tenemos la mayor cantidad posible de cada uno de los rubros en cada época del año. Y es una chacra que además ofrece eso de estar abierta al público de lunes a sábado, donde la gente, la familia puede participar de distintas actividades que se organizan, eventos, talleres, cursos, y además de conocer los alimentos instalados en los cultivos, darle seguimiento al cultivo y poder venir y cosechar si uno prefiere elegirse los alimentos directamente de la tierra. Muy bueno, muy interesante. Andrés, muchas gracias. Bueno, Patricia, has quedado como una espectadora de lujo aquí. Bueno, para mí te agradezco tanto por estar, porque es una de las personas que más sabe de este tema. Y yo todavía no he podido ir a tu chacra, pero la semana que viene voy y espero que todo el público que esté escuchando pase a verlo, porque siempre digo, eso es lo divino de Uruguay. Es chiquito, entonces uno puede ir a ver. Y cuando los ves y conoces, ahí es cuando crees, porque hay muchas mentiras. Andrés, muchas gracias por tu aporte de hoy, es muy interesante.
No, gracias a ustedes, por favor. Un placer, un placer. Patricia, y bueno, y agradecerte a ti por permitirnos, a través de estos contactos que tú traes y de las temáticas que nos planteas, bueno, conocer, abrir nuestra mente, generar pensamiento crítico, conocer otras cosas y de repente ser más rigurosos con algunas cosas que nos venden como las verdades acabadas y en realidad son muchas mentiras pegotineadas y con una manito barniz muy bonito. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa. 11:47, ya venimos.